Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a saludarles. Mi nombre es Rafael Cid, director general del grupo Fusión Empresarial. Estamos muy contentos ya que, como ustedes saben, nuestro propósito es generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor. Y bueno, hoy tendremos un invitado de lujo. Estamos muy contentos de poder realizar esta entrevista. Están a unos minutos de saber a quién tenemos al día de hoy. Van a disfrutar muchísimo esta entrevista, igual que todos nosotros los que estamos aquí. Les voy a presentar a alguien que es arquitecto empresarial, coach de sueños, empresario y emprendedor que cree firmemente en el desarrollo de la economía mexicana por medio de la consultoría a emprendedores. Trae un currículum impresionante. Él es administrador por parte del Tecnológico de Monterrey, con raíces de abogado, psicólogo, referee, maestro y mentor. También es la parte más de vida, que creo que es sumamente importante también compartir. Él también es maratonista, es alpinista, es idealista, enfocado a trascender como persona, al ayudar a otros a cumplir sus metas. He tenido la oportunidad de conversar con él en algunos otros momentos, en algunos otros espacios. Es una persona con una calidad que ustedes se darán cuenta. Y bueno, él es CEO de Fejer Consulting. Es una consultoría, básicamente una empresa 100% mexicana dedicada a brindar consultoría de valor con innovación y creatividad. Es un apasionado en desarrollar ideas, crear conceptos, desarrollar negocios y empresas por medio de las mejores estrategias y metodologías probadas en más de 1,300 clientes. Con ustedes, mi querido Fejer. Qué gusto estar aquí contigo, Rafa, y con toda tu audiencia de Fusión Empresarial. La verdad es un placer para mí poder compartir estos momentos con ustedes. Muchas gracias por este tiempo, Ferenc, porque sabemos que eres un hombre sumamente activo. Ya me tocó ver tu agenda, por cierto, vi la agenda de este señor, no saben lo impresionante, desde muy temprano hasta muy tarde trabajando. Sabemos que tienes un ritmo bastante movido, sabemos que tu impacto profesional no solamente se reduce a este país, trabajas muchísimo a nivel mundial en diferentes países por lo que hemos platicado, pero primero me gustaría que la audiencia que nos hace el favor de ver esta entrevista nos compartieras primero qué es una franquicia, porque de repente escuchas el concepto, no tienes tan claro. Platícanos un poquito qué es una franquicia. Tienes razón, Rafa, porque sí hay muchos mitos alrededor de lo que la palabra franquicia es. Y yo empezaría diciendo entre estos mitos que la mayoría de las personas piensan que una franquicia, o más bien, piensas en franquicia y te lleva a un concepto americano. O piensas en franquicia y te lleva a unos arcos amarillos. Claro. Y no quiere decir que no, pero no es toda la realidad. Una franquicia es una manera de hacer negocios. Es una metodología. Yo le diría al auditorio, es la copia o clonación de un negocio existente, de un negocio exitoso, que lo llevas al mercado tantas veces como este mercado lo puede recibir. Tú no puedes clonar algo que no exista, que esté nada más en tu imaginación. Entonces, para la existencia de una franquicia, tiene que ya funcionar como negocio, porque lo que estás franquiciando precisamente es experiencia. En otras palabras, sin quererme ir muy técnico ni mucho menos, la franquicia es una figura comercial que tiene 4 elementos. Una marca, las marcas registradas que conocemos todos, aunque la ley te permite también en trámite de registro. El tener que brindar know-how o conocimiento para que la persona que lo va a operar pueda repetir lo que la persona dueña de la marca hace. Claro. Y estos 2 elementos se combinan con otros 2, que es quien otorga la franquicia, que es el franquiciante, y el que recibe la franquicia, que es el franquiciatario. Pero digo todo esto no para confundir, simplemente para decir, es igual franquicia, una de esas marcas que tenemos en la cabeza, o un hotel, o una operación tan compleja como puede ser franquicia, una persona que vende elotes y que la metodología es la temperatura a la que tiene el bote de los elotes, o cómo pone el palito y el chilito y la mayonesa. Esa es metodología, esa es tecnología, ese es know-how. Y entonces, si tiene una marca registrada, un trámite de registro, ya puede ser franquicia.
Entonces, es mucho más sencillo de lo que muchas veces uno pensaría. Fíjate que mientras nos platicas esta descripción, que nos queda sumamente clara, nos amplía muchas dudas que de repente por ahí pudiéramos llegar a tener algunos, me intriga mucho el tema de cómo es que tomas la decisión, porque ya tienes muchos años en el sector, dentro de esta categoría, y de repente yo digo, bueno, ¿en qué momento llega a ti esta posibilidad profesional? ¿Qué fue lo que te atrapó, Ferenc, en el sentido de decir, me voy a dedicar a esto? Y más o menos cuéntanos un poquito como por qué año fue, por favor. Esto es una historia que se remonta a finales de los 80s. Por ahí de 1988, 1989, tengo la bendición de que me invitan a colaborar en una empresa que conoce la gran mayoría de los mexicanos, que es Electrónica Steren. Claro, por supuesto. Y dentro de Electrónica Steren yo iba al principio a los mostradores, iba a trabajar, querían una persona, yo estaba estudiando mi carrera de administración de empresas, y querían una persona que tuviera una visión empresarial, pero ni siquiera me dijeron para qué. Y empiezo en mostradores hasta que un día los dueños del negocio me sientan y me dicen, queremos franquiciar el negocio. Realmente este es un tema que nace de los dueños de Steren. Wow. Y en ese momento yo les dije, ¿franqué? O sea, ¿de qué me estás hablando? Estamos hablando que la Asociación Mexicana de Franquicias todavía no estaba lista o fundada. Estamos hablando que había muy pocas marcas en México, hoteles Howard Johnson, había unos helados Bing. Y Steren empieza de una manera muy importante a analizar este tema. Y entonces voy encomendado por los dueños en búsqueda de una consultoría que nos ayude a franquiciar el negocio. ¿Fuiste en este país o fuiste a Estados Unidos? O cuéntanos dónde buscaste. En México todo. Y había en ese entonces 2 consultores en franquicias. Y finalmente me quedé ahí. Y estuve ahí durante 8 años aproximadamente. En estos 8 años, bueno, primero aprendimos la metodología por parte de este despacho de consultoría que hoy ya no existe como despacho. Tal. Ninguno de los dos existen hoy en día. Ahí aprendo, me meto, me quedo 8 años y abro las primeras 40. Y ahí es en donde realmente me hago. Entonces, todo esto, ahora sí, como dicen, se lo debo a mi manager. Mi manager es Electrónica Steren. ¡Wow! ¡Qué buena historia! Y sus dueños. ¡Qué buena historia! Creo que el concepto siempre de franquiciar en este país, tú nos darás ahorita un poco pues, datos duros. Creo que es importante siempre estos datos duros. Cómo está el centro del país, cómo está el norte del país, cómo está el sur del país. De repente pareciera ser que en el norte hay mucho más desarrollo, pero en este sector en específico, en el sector de las franquicias, platícanos un poquito un mapa muy general de cómo podrías mapear el país en términos de franquicias, por favor. Desde luego, yo creo que antes de mapear el país, hablemos de unos datos duros, de unas cifras que pueden ser realmente interesantes. Podemos hablar que en el país hay más de 1,600 marcas que franquician. Más de 1,600. ¿Todas mexicanas? No. De estas 1,600, yo te digo, el 87% son franquicias y marcas mexicanas. Correcto. Pero esto cambia la tesis de las personas que pensaban que todas las franquicias son extranjeras y sobre todo norteamericanas. Y no es de que tengan nada que ver con eso. El tema es, se han generado franquicias en México. El 13% son extranjeras. Te puedo decir con todo esto que se aportan alrededor de 1 millón de empleos directos en la totalidad de los más de 95,000 puntos de venta que hay franquiciados en el país. O sea, 1,600 marcas hacen 95,000 puntos de venta. Entonces, si tú pones en tu cabeza 95,000, lo que multipliques es un número muy importante. Muy importante. Hoy significa que el sector franquicias somos o representamos el 5%, casi el 5% del Producto Interno Bruto Nacional.
Y esto me hace una pregunta, oye, ¿cómo puede ser? ¿No estás sacado de proporción? No, claro. no estás sacado de proporción si entendemos que hay franquicias, por ejemplo, que son franquicias, por ejemplo, las gasolineras, las estaciones de servicio, claro, por supuesto. hoteles, cadenas de farmacias, restauranteros. Claro. Pero a ver, farmacias tienes una sola cadena, tiene 1,700 o 1,800 puntos. En el país. En el país. O tienes casas de empeño que puedes tener otras 1,500. Claro, tienes razón. Entonces, bueno, y gasolineras, ni hablar. Entonces, tiendas de conveniencia, sí. que hoy en día son franquiciadas. Sí. Entonces, cuando tú multiplicas, se vuelve un giro realmente interesante, realmente importante en este país, claro. Les puedo decir también que el año pasado se creció en un 10%, en 2023, un 2% arriba que en 2022, con todo y el tema de pospandemia, claro. Y se prevé que este crecimiento de 2 dígitos se mantenga durante este año. Y con esto decirles, las franquicias que hemos pasado por épocas devaluatorias, hemos pasado por pandemias, en donde hemos sido muy golpeados como la mayoría de las industrias, cuando el 32% de las franquicias son de alimentos y bebidas, y los tienes cerrados en algunos momentos, pero aún así tuvimos varios cierres de puntos de venta o de unidades, pero no realmente cierres de marcas en total. Las marcas mantuvieron una resiliencia muy importante que nos ha ayudado a estar en el mercado. Ahora, este mercado, regresando a la pregunta original, está muy concentrado en la Ciudad de México y área metropolitana, con la gran mayoría, y de ahí hay algunos polos. Desde luego en el noroeste, encabezados por Monterrey, en el occidente, encabezados por Guadalajara. Ok, correcto. Y tenemos el sureste del país que empieza a detonar de una manera importante, y tenemos lugares como en donde nos encontramos, en Oaxaca, de lo que ya espero podamos tener oportunidad de platicar ahorita un poco más. Aquí traigo mis preguntas. Que se vuelven sumamente importantes y que tristemente, con todo el capital y conocimiento y creatividad y extraordinarios conceptos, no te puedo contar con los dedos de las manos los conceptos oaxaqueños que haya hechos franquicia funcionando en otros lugares, no sé en el extranjero, México. Fíjate que mientras nos compartías esto, ya estaba yo pensando en justo, o sea, desde tu experiencia, ¿qué consideras que de repente pasa al sur? ¿Qué cosas has encontrado en Oaxaca que de repente dices, por supuesto, sabemos que en el sur, en Oaxaca muy específico, pues hay mucha capacidad para poder franquiciar? No sé si sea falta de conocimiento, falta de confianza, sea falta de encontrar a las personas correctas para que te puedan guiar. ¿Qué crees que pasa? Me parece, Rafa, que es un poco de todo esto. Y si me haces que lo resuma en una sola palabra, yo te diría que todo esto que estás comentándome es desconocimiento. Es desconocimiento del tema. O sea, falta que sigamos generando la cultura de la franquicia. Claro. No como el único modelo, no como el mejor modelo, no como la panacea a los problemas económicos, pero sí como un modelo que vale la pena explorar para lograr la escalabilidad de negocios. Déjame darte un par de ejemplos de aquí de Oaxaca. Por favor. Tenemos empresas que han logrado franquiciar, como Oro de Monte Albán. Claro, por supuesto. Que lo vemos y que lleva la cultura a través de la joyería. Joyería, claro, la joyería. La joyería, por supuesto. Que lleva la cultura a través de Oaxaca a través de la joyería. Tenemos otras joyas que han estado en proceso y que vienen nuevamente a hacerlo, como Itanoní. Claro, por supuesto. En donde, por Dios, Itanoní debería estar en cada ciudad de México y debería estar en el extranjero para poder seguir difundiendo la cultura del maíz prehispánico. Y entonces tenemos europeos viniendo o personas de todo el planeta viniendo a Oaxaca
tomando un taxi para llegar a las instalaciones de Itanoni, cuando Itanoni podría o debería de estar en Chicago y en Berlín. Claro, totalmente Entonces, de acuerdo. son ejemplos. Pero, ¿por qué no hablar de íconos como las aguas de Casilda en el mercado, sí, que yo desde niño me traían a probarlas y son una maravilla? O las tlayudas de Doña Flavia. Claro, por supuesto. ¿Por qué no a trabajar por ahí? Y si nos vamos en esos giros, ¿por qué no hablar de mezcal? ¿Por qué no hablar de alebrijes? ¿Por qué no hablar de bordados? Claro. O sea, hay muchos giros en Totalmente. donde deberíamos de trabajar. Nieves. Las nieves, Nieves Manolo, Manolo, por supuesto. ejemplo. Ya luego le cobramos el comercial. Pero bueno, y un saludo desde aquí, pero tuve la oportunidad de ir nuevamente a probar las nieves de Manolo. Pero probar es una experiencia. Totalmente. Haz de cuenta que me estaba comiendo en uno de albahaca con aceite de oliva. Haz de cuenta que estaba yo en Roma comiendo una pasta. Es maravilloso. Sí. Eso es un pecado no llevarlo a otros lugares. Fíjate que mientras platicabas esto, ¿qué retos consideras que tiene hoy en día el tema de las franquicias en este país? Porque entiendo que de repente puede haber factores positivos, pero también áreas de oportunidad. Cuéntanos un poco cómo lo visualizas para nuestra audiencia, por favor. Sí, desde luego. A ver, yo dividiría la vida de las franquicias en México en 4 etapas. La primera etapa, que es cuando yo hablaba de Steren, en donde normalmente era la internacionalización de franquicias, y las franquicias entran a los países por el paladar. Entonces, las primeras cuestiones que importamos en materia de franquicias son hamburguesas, pizzas, claro. Y este tipo de cuestiones. No que esté mal, así es. La segunda etapa que seguimos viviendo hasta el momento, y no quiere decir que la primera no, pero se van marcando cada vez más, la segunda etapa es la generación de franquicias mexicanas en México. Okay. Y ahí es en donde viene un crecimiento muy, muy importante de la generación de franquicias mexicanas. Incluso hace un par de sexenios tuvimos iniciativas interesantísimas en la Secretaría de Economía. Hay personajes que apostaron por el sector franquicias, porque el sector franquicias es generar empleos, es pasar de la informalidad a un tema formal, es pagar impuestos, es estar ordenado. Sí. Y esa es la segunda etapa. La tercera etapa es la exportación de franquicias mexicanas a otros países. Claro. Y entonces, aquí ya di 2, 3 ejemplos de empresas que deberían de estar en otros países. Y la cuarta, y es para responderte la pregunta, la cuarta es, yo le llamaría una etapa pospandemia. La pandemia cambió el mercado en general y nos cambió a los seres humanos. Sí. Para bien, en la mayoría, para mal y con situaciones muy desafortunadas para todos. Sin embargo, la pandemia adelantó ciertas cosas que era evidente que vendrían. Y hoy yo no concibo un negocio que no tenga temas de tecnología inmersos en él. Claro. No concibo un negocio que no tenga algún tema relacionado con la inteligencia artificial que venga innato en esto. Hoy no concibo un negocio que no hable de omnicanalidad, donde lejos de lo que estábamos acostumbrados, que tú te comprabas unos tenis y los tenías, si te los querías devolver, era en esa misma tienda y tenías X días y minutos para irla a devolver. Hoy debería de ser compras online, entregas en tienda, o compras en tienda, devuelves virtual o vía correo postal. Y esta omnicanalidad que se da forma, junto con la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, esta nueva etapa pospandemia, en donde además estamos viendo cómo los productos y servicios deben de llegar al consumidor, más allá de que el consumidor llegue a los productos y servicios. Y entonces, si me dices cuál es el reto que estamos viviendo las franquicias hoy en día, es lograr asimilar todo este tipo de cuestiones de las que estamos hablando, para meterlos en el modelo de franquicia, para generar una experiencia grandiosa en los consumidores. ¿Qué tanta apertura hay por parte del mercado mexicano en la experiencia? Estamos hablando más de 1,300 marcas
promedio que te ha tocado asesorar, formar, consolidar en este país, ¿cómo ves este número de marcas con respecto a estos temas que nos platicas? ¿Los ves muy echados para adelante? Evidentemente debe de existir cierta resistencia, pero en términos generales, ¿cómo visualizas? En términos generales, bien, pero si esta pregunta me lo hubieras hecho antes de la pandemia, la respuesta hubiera sido completamente otra. Ciertas generaciones que probablemente nos resistíamos a estos cambios acelerados tecnológicos, entendimos mucho más a las nuevas generaciones y entendimos que las cosas son como son y que los cambios existen y que todo cambia. Lo único que no cambia es que todo cambia. Claro, exacto. Y entonces yo encuentro en la gran mayoría sí una actitud proactiva a entender estos cambios. Ahora, ¿quién estaría negado a, mediante inteligencia artificial, conocer el ADN de su cliente final para saber qué mensaje mandarle, cómo venderle, qué canal utilizar, etcétera? Claro. Me parece que el que esté cerrado a este tipo de cuestiones la va a tener muy difícil, muy complicada en el futuro. Entrando un poco como a la parte particular de esta entrevista, estamos por supuesto en esa entrevista en la hermosa ciudad de Oaxaca. Hermosa de verdad. En la hermosa de verdad. Y creo que justo platicábamos un poco al principio de la entrevista, platicaba sobre estos retos que puede tener también el sur, específico en el estado de Oaxaca. Y de repente pues yo digo, bueno, pues ¿qué viene a hacer Fegers, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué su presencia tan importante? Que una de las personas que ha desarrollado, pues, ¿qué te gusta? ¿El 85, 90%? A lo mejor, ¿70? Habemos varios consultores importantes y otros, y varios, de repente trabajamos sobre un mismo proyecto en etapas de vida diferentes. Claro. Entonces, no necesariamente es que los demás no puedan tener, o que sean propias de ustedes, claro. Pero es una cifra importante, o sea, al final del camino es una cifra importante. Y lo que yo te diría es, primero que nada, soy un apasionado de Oaxaca. Me encanta. Me encantan sus tradiciones, me encanta la cultura. Tengo muchos años viniendo para acá. Tengo extraordinarias amistades. Hemos desarrollado negocios que hoy nos han llevado a amistades extraordinarias. He visitado con mi familia, con mis hijos, porque realmente somos unos apasionados de Oaxaca. La gastronomía me parece el ícono del país, la cuna de los mejores chefs o de los mejores chefs que hay en México y en el mundo. Y cuando tú analizas cierta data y te pones a ver, por ejemplo, que en una población de 4 millones y pico de habitantes, tienes municipios de más de 100,000 habitantes, como pueden ser Oaxaca de Juárez, como puede ser San Juan Bautista, Tuxtepec, como puede ser Juchitán de Zaragoza. Sí, en el Istmo. Así es, o Santa Cruz. Son entidades que tienen un nivel que deberían de ya tener acceso a muchas marcas nacionales e internacionales y que hay conceptos que deberían de ser llevados a otros lugares. A otros lugares, claro. Cuando a la mitad del año pasado analizo datos en donde Oaxaca ocupa el lugar número 12 en la generación del PIB a nivel nacional, o cuando tiene el crecimiento más pronunciado, aunque no pareciera, en el segundo trimestre del año pasado con un 13.1% por arriba de Tabasco o de Quintana Roo o de Durango, entonces te das cuenta que hay mucho que hacer, pero lo que falta es difundir la cultura, lo que falta es difundir y el entendimiento de franquicia o de la escalabilidad de los negocios que pueden haber. Y hay cosas que suceden. Un municipio con el que estamos, de Oaxaca, con el que estamos sumamente agradecidos porque entienden la importancia de lo que una figura como la franquicia puede hacer por Oaxaca, economía
con quien estamos exacto. muy agradecidos. Generación de empleos. Así es. La parte formal de la que hablábamos, Exacto, y demás. sí. Y cuando tú tienes unos datos como los que decimos y un gobierno local que está entendiendo que puede ser una forma de salir adelante y evitar que los jóvenes que salen de la universidad muchas veces no están encontrando lugares para contratarse, les piden experiencia. Bueno, ¿cuál experiencia si apenas empiezo? Y la figura de la franquicia puede ser importante, es que nos damos cuenta que debemos de poner un pie de una manera más seria y hacer algo. Y nada más recapitulo, porque justo me tocó conocer a Ferenc, me tocó conocerte, Ferenc, justo el mes pasado. Correcto. Justo lo que él menciona, celebramos mucho que el municipio de Oaxaca de Juárez dio pie para un foro a nivel franquicias, foro franquicias. Y bueno, ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerte. Dije, por supuesto que necesitamos tenerlo en Fusión Empresarial. La importancia que buscamos siempre desde Fusión Empresarial con este contenido de valor que tenemos como propósito para dicho sector, tanto el empresarial como el emprendedor. Pues bueno, platícanos un poco ahora lo que están desarrollando, porque ya estoy enterado que ya están desarrollando cosas importantes ligadas junto contigo y empresas que se han sumado, empresas oaxaqueñas que están sumando, que están apostando. Platícanos un poco de qué es lo que están haciendo hoy en día. Mira, fue algo, la vida se va acomodando las cosas, y cuando el municipio de Oaxaca de Juárez, con el que estamos muy agradecidos, entiende lo que se puede generar mediante los proyectos o programas de franquicias, claro. Se arma un proyecto muy interesante, Propela, y a través del proyecto Propela, para apoyar a empresas oaxaqueñas que se quieran sumar y que quieran construir alrededor de este modelo de franquicia, y es así como empezamos nosotros esta relación. En base a eso tomamos la decisión de abrir oficinas en Oaxaca. Estamos en una zona comercial muy conocida por todos ustedes, en la zona de Reforma, y estamos a su disposición desde luego para apoyarlos como emprendedores, como empresarios, con las dudas que pudieran tener. Necesito dar un agradecimiento además especial, porque esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la doctora Erika Acevedo, con quien colaboramos estrechamente y quien maneja la oficina de Oaxaca, y tiene un conocimiento profundo en la materia. Nos conocemos hace muchísimos años, tenemos cientos de proyectos hechos juntos, y es una autoridad también en el tema, desde luego. Siempre es importante poderse guiar por gente que tiene experiencia, sin duda, en el tema de las franquicias. Creo que el oaxaqueño hoy en día tiene la gran posibilidad de no tener que ir a Ciudad de México, porque claro, de repente luego eso pasaba, ¿no? Decías, tengo que ir a México, ¿por quién? ¿Dónde? Investigo en internet, etcétera. Creo que el gran esfuerzo que se está haciendo hoy en día por estas empresas oaxaqueñas, evidentemente de la mano contigo, apoyadas por ti, pues creo que es importante que hoy en día se acerquen, como bien decía, si tienen alguna duda. De repente pareciera ser que el empresario o algún emprendedor dice, creo que eso no es para mí, lo ve muy lejano. Es mucho más muy caro, claro. Seguramente muy caro, y dice, creo que esto mejor, creo que no es para mí. Creo que se tiene esa gran importancia de poder acercarte, y pues en una de esas, al rato, me gustaría esta pregunta, ¿qué beneficios? Porque de repente es como, hay que mostrar siempre el dulce, ¿no? Siempre decir, ¿cuáles son los beneficios que tendría tú, que has trabajado durante muchos años en tu emprendimiento, en tu negocio, que estás todos los días ahí, que de repente dices, oye, tengo un gran producto que sé que puede dar para mucho más, no sé por dónde entrarle? ¿Qué grandes beneficios puede recibir la persona que hoy en día es franquicia o franquiciatario, como nos lo platicabas? La realidad es que son muchos, pero dentro de los principales, y si quisiera resumir, sería una curva de aprendizaje menor, y es que te enseñemos el costo de oportunidad de no acercarte con nosotros. Eso está porque increíble. Es un pecado el poder tener un diamante en bruto y no explotarlo simplemente por tener prejuicios
y desconocimiento. El acercarte con nosotros no tiene un costo. El evento con el municipio, y estamos planeando eventos próximamente y foros para seguir difundiendo esta cultura, son para poder apoyar precisamente a las empresas oaxaqueñas. Hoy por hoy, como bien lo dices, tenemos ya la oficina aquí, se pueden acercar aquí, pero también hemos demostrado a lo largo de la pandemia que hemos desarrollado sistemas de franquicias a mitad de la pandemia. Y hemos empezado y terminando en pandemia. O sea, hacemos uso de la tecnología, trabajamos de la mano con nuestra oficina de Oaxaca el día a día y estamos todo el tiempo en contacto. Entonces, trabajar con nosotros aquí es como trabajar con nosotros allá. Y si vas allá o si vienes acá, estás hablando de la misma empresa. Me encanta esto y me encanta que lo tengamos desde Oaxaca para los oaxaqueños. De repente puede haber como este tema de traba en tema financiero, ¿no? Platícanos un poquito también, porque entiendo que el grupo está haciendo un esfuerzo sumamente increíble para poder también facilitarle mucho mejor las cosas, pues a aquel que quiere acercarse. Esto es un tema que no es nuevo y que ha sido una piedrita en el zapato durante mucho tiempo. ¿Qué pasa si yo quisiera desarrollar mi negocio bajo el esquema de franquicias, pero me cotizan, pero no tengo el capital? ¿O qué pasa si yo tengo el interés en adquirir una franquicia y tengo el perfil adecuado, pero no me alcanza para hacerlo? Es algo que le hemos dado vueltas durante muchos años y a través de socios que tenemos, socios comerciales o alianzas comerciales muy importantes como Octo Consulting, logramos dar ese financiamiento para que las personas se animen y lo puedan hacer. Me encanta porque prácticamente no hay pretextos para que no logres este sueño de poder desarrollar tu franquicia. Si tú no estás escuchando, si conoces a alguien que hoy en día debería de acercarse, tener esta información, todos los datos están apareciendo en pantalla. No duden en compartir esta entrevista, la información, de acercarse. Creo que nada como preguntar. Igual y por ahí es lo que tú esperabas y que no sabías por dónde, y hoy en día creo que te facilitan todo el tema del proceso de la mano de una persona que es toda una autoridad en el tema del desarrollo de franquicias en este país, muy conocido en diferentes partes del mundo por su trabajo que está desarrollando. Me encanta que estén trabajando sobre foros que se van a ir abriendo. Por favor, no dejen de compartirnos esa información. Nos encantaría compartirla con Fusión Empresarial y nos encantaría que cerráramos esta entrevista dirigiéndonos un mensaje, que dirijas un mensaje, por supuesto, a todas aquellas personas que nos están escuchando. Claro que sí. Yo lo que diría es, la vida se va y no tenemos tiempo para detener el tiempo. Entonces, mientras estamos nosotros planificando, ideando, pensando, hay otros que ya echaron a andar sus ideas. Y las ideas no son del que las piensa, las ideas son del que los implementa. Los desarrollos se caen en las implementaciones y muchas cosas se caen por no llegar a una buena implementación. Acérquense con los expertos, acérquense con grupos serios, con una infraestructura importante en donde tenemos mercadólogos, estrategas, financieros, fiscalistas. Acérquense porque hay mucho futuro en lo que se puede hacer y no cuesta absolutamente nada intentarlo. Me encanta muchísimo haber podido tener la oportunidad de entrevistarte, Ferenc. Siempre se aprende. Agradecemos muchísimo el tiempo que estás dedicando para venir a Oaxaca. Creo que ya hacía falta que Oaxaca tuviera en este tema en específico, y qué decir, pues nosotros que estamos muy ávidos de estar compartiendo contenido de valor para este sector en específico. Agradecemos muchísimo tu presencia. Por favor, no dejes de darnos información, nuevas noticias que tengas, evidentemente, para el sector empresarial. Nos vemos a la próxima, por supuesto. Claro. No será ni la primera ni la última. Y bueno, agradecerles a ustedes que hacen el favor de escucharnos, de vernos. No dejen de compartir esta entrevista, esta información. Seguramente conoces a alguien, o seguramente tú que nos estás viendo, por ahí dices, oye, era lo que yo estaba esperando, ya está aquí, ya está en Oaxaca, están instalados en la colonia Reforma, ya están los datos apareciendo, por supuesto, en pantalla. No dejen de contactarlos, por favor. Recuerden, nosotros somos Fusión Empresarial y nuestro propósito es generar contenido de valor para el sector empresarial y emprendedor. Hasta la próxima.